Me alegro tenerlos nuevamente acá en la reunión. Bienvenidos, ¿verdad?, a esta reunión de clase. Y como digo, me alegro mucho que todos estén por acá. Del tema de ayer, hasta donde llegamos, no sé si tienen dudas, preguntas o comentarios. ¿No hay dudas, preguntas o comentarios? No, ¿verdad? Como nadie me indica, me supongo que no hay dudas ni preguntas, ni ningún comentario. Entonces vamos a continuar con la temática. El día de ayer vimos el derecho humano número 20, que se refiere al derecho a la reunión y asociación pacífica. Derecho a la reunión y asociación pacífica. ¿Tienen alguna duda, algún comentario en ese principio o derecho humano establecido por la ONU? ¿No hay duda? De momento no, profesor, al menos para mí. Excelente, Francisco. Gracias. Bien, entonces vamos a seguir con el número 21, que establece el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. Fíjense bien, derecho a participar en el gobierno de su país, directamente. ¿Cómo sería directamente? ¿Quién me dice? A participar en el gobierno de nuestro país. ¿Cómo sería la forma directa? O directamente, como dice el principio del derecho, ahí, del derecho humano. Votando. ¿Sí? ¿Sí, Paola? Votando, Lick. Eso sería ya indirectamente. Directamente. Sería teniendo un puesto como diputado, como ministro, presidente. Correcto, correcto, Noris. Perfecto. Paola, ¿tú querías agregar algo? No, Lick. Yo, sí, Lick, pues, como dijo Noris, directamente desarrollando un rol de funcionario público. Exacto, como funcionario público o desempeñando un cargo de dirección público, ¿verdad? Como presidente de la Asamblea Legislativa, etcétera, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia. Esos son cargos públicos, ¿verdad? Allí, acordémonos que el gobierno, el Estado salvadoreño, está compuesto de tres elementos, tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Sabemos que el poder ejecutivo es el que vigila y obliga a la gente a que haga lo que la ley dice. El legislativo es el que se encarga de hacer las leyes y normas que van a regir las conductas de los salvadoreños y de los extranjeros que nos visitan, ¿verdad?, a nuestro país. Van a elaborar esas leyes y normas. Y la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de juzgar a las personas para dictar justicia a través de los diferentes juzgados. Entonces el gobierno, nosotros siempre lo consideramos únicamente al presidente, ¿verdad? Al presidente y su gabinete. ¿Cuál es el gabinete que existe acá en nuestro país? Tenemos el presidente de la República, el vicepresidente, y luego están todos los diferentes ministerios, ¿verdad? Están todos los diferentes ministerios. ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Carmen María García, ¿tú querías decir algo? Carmen María García. García Lizama. Buenas tardes, Lick.
Buenas tardes, sí, querías participar. No, Lick, disculpe, se me había encendido el micrófono. Ok, excelente, yo estoy pendiente aquí de todo, ¿verdad? Pero de todas maneras me alegro que estés presente. Bienvenida, Carmen María. Entonces, Gracias, Lick. como les digo, está el presidente, el vicepresidente y los ministros, ¿verdad? Que son las diferentes carteras de Estado que hay en el país. Ahí tenemos entre algunos, ¿verdad? No me recuerdo de todos, pero está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, etcétera, ¿verdad? Esos quizás son los que el Ministerio de la Presidencia también, hay un ministro ahí, el secretario presidencial, como también le llaman, ¿verdad? Bien, eso es participar en el gobierno de una forma directa, o sea, en cualquiera de esos cargos de elección, o de primero o segundo grado. ¿Cuáles son los cargos de elección de primer grado? ¿Quién me dice? Los cargos de elección de primer grado. ¿Quién me dice? No son los presidentes y diputados. Presidentes y los diputados. Presidentes y diputados, correcto. Son los de de elección directa, ¿verdad? Por parte del pueblo. Y los de segundo. También los alcaldes. Los alcaldes también, exacto, son de primer grado. Es correcto, Francisco, gracias, se me estaba quedando. ¿Verdad? Los alcaldes también son elegidos directamente por el pueblo. ¿Alguien más? Ahora, ¿cuáles son las elecciones o cargos de segundo grado? Los magistrados. Los magistrados. Ministros. Los magistrados, los ministros, correcto. ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden, y eso dicen los derechos humanos establecidos por la ONU, participar en el gobierno directamente. O sea, directamente a través de que, a través de esos, a través de esas funciones que hemos mencionado, de elección, ¿verdad? De primero y segundo grado. Primer grado, ya dijimos, presidente y asamblea legislativa. Y segundo grado, los ministros, los elige el presidente, tenemos derecho a participar allí. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Eso es cuando participamos directamente. Y cuando participamos de forma indirecta, ¿cuál sería? La indirecta sería todas las elecciones que se hacen en segundo grado por parte de la Asamblea Legislativa. Fiscal general, procurador general, procurador de derechos humanos, magistrado de Corte Suprema de Justicia, magistrado de Corte de Cuentas, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Serían estos. Esos son elecciones, pero esos van en base a elecciones, ¿verdad? Y también los magistrados los elige la Corte Suprema de Justicia. Esa es la diferencia. Es una elección de segundo grado, ¿verdad? Pero van elegidos. Pero, ¿cómo podemos participar nosotros indirectamente? Votando. Votando, correcto. Paola, votando a través de nuestro voto. Votando por los representantes libremente elegidos. Fíjense, votando por medio de representantes libremente elegidos. O sea, que los que nosotros elegimos, ¿verdad?, son nuestros representantes. Por lo tanto, pueden ser, esos representantes libremente elegidos, pueden ser partidarios y no partidarios. Paola, ¿me quieres decir algo? Paola Alejandra. No, Lick, no. Vaya. Ok, es que te veía ahí indicando la mano. Bien, entonces, como digo, eso, entonces nosotros vamos a participar en el gobierno, eligiendo a nuestros representantes, que los podemos elegir de dos maneras. Lo hacemos a través del voto. ¿Pero el voto para qué? A través de un partido político o de una forma individual, ¿verdad? O sea, los candidatos no partidarios que vemos.
ahí tenemos el ejemplo de hay candidatos que lanzan su candidatura sin pertenecer a ningún partido político. Sin pertenecer a ningún partido político. ¿Verdad? Entonces, eso, si nosotros votamos por ellos, lo que estamos haciendo es participando a nuestro derecho de participar en el gobierno. ¿A través de qué? A través de nuestros representantes que escogemos libremente a través del voto. Pero ojo también y cuidado acá, porque a veces, según las leyes de nuestra república, cada partido debe tener un proceso de elección interno. Debe tener un proceso de elección interno. Pero a veces, muchas veces, esos procesos de elección interno se hacen de una forma amañada, de una forma no ética, ¿verdad? No ética, sino que por imposición. Estos son los candidatos y ustedes voten, ¿verdad? Pero no son candidatos que elige el grueso que conforma un partido político. Entonces también ahí hay que tener cuidado, porque cuando eso sucede, nos están quitando ese derecho de participar en el gobierno, porque no nos están permitiendo elegir libremente a nuestros representantes. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No hay? ¿O sí? Paola Alejandra creo que ha dejado encendido su micrófono. Paola Alejandra Cepeda. Bien, ¿no hay dudas, no hay preguntas? No, profesor. Ok, entonces seguimos adelante con el derecho número 22. Derecho a la seguridad social y al disfrute de la salud física y mental. Dice derecho a la seguridad social. ¿Y acá en nuestro país hay seguridad social? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a preguntar así a alguien específico. Catherine Abigail Mengíbar. Catherine Abigail Mengíbar. Quizás no está conectada. Catherine Abigail Mengíbar González a la 1. Catherine Abigail Mengíbar González a las 2. Catherine Abigail Mengíbar González a las 3. Si ella en esta hora, a las 5:13, no me manda un mensaje al aula virtual, significa que ella está conectada pero no está presente en la clase. Vamos a ver Perla Margarita Torres. Lick, si no molesta, a mí me gustaría opinar. ¿Cómo no? Perfecto, dime, José Armando. Pues, claro que sí. Pues honestamente, hablando de seguridad social, no. Porque si bien, al menos en los últimos meses, se han reducido la cantidad de crímenes violentos, todavía existe una gran cantidad de violencia social, acoso por pandillas, acoso a las mujeres en sí. La gente, al menos nosotros los salvadoreños, tenemos una tendencia bien violenta, quizás en nuestra forma de ser, por decirlo así, y eso también genera que siempre, pero siempre, ya sea directa o indirectamente, nos veamos, ¿verdad?, en algún tipo de conflicto, pues que termina siendo en algún tipo de violencia. Es correcto, José Armando. Y eso que tú dices, eso de que tendemos a la violencia, los salvadoreños, eso es histórico. Si los pipiles fueron los que más guerra le dieron a los españoles acá en Centroamérica, que nosotros somos los descendientes de ellos, pues, es cierto que llevamos sangre española, la mayoría de nosotros, pero también llevamos sangre indígena, ¿verdad? Sangre pipil. Y ahí vemos nosotros la genética, ¿verdad? Que está funcionando.
Incluso a mí me pasó en cierta oportunidad una experiencia, se la voy a contar allá en Guatemala. Andaba yo con mi esposa, con mi cuñada y el esposo de ella, y fuimos a cenar a un restaurante. Pero yo me sentía mal. Y entonces decidí quedarme en el carro y que fueran ellos, ¿verdad? Yo me quedé descansando ahí en el carro porque me sentía mal. Y ahí me quedé y le puse alarma a mi carro, porque el carro tenía alarma, ¿verdad? Le puse alarma y ahí me quedé yo. Si alguien intenta abrirlo, pues rápido me voy a despertar, dije. Y cabal, al rato sonó la alarma. Y cuando yo me desperté, voy viendo que un carrito, por quererse parquear, había golpeado mi carro. Entonces, casi instantáneamente, vio a 3 muchachos, pero con cara de afligidos. Entonces vine yo y tranquilamente me bajé, ¿verdad? Y les dije, inmediatamente ellos comenzaron a parte, disculpe señor, nosotros no fue intención, estamos tratando de parquear, pero miren, y yo les digo, miren, les digo, pero yo los veo tan afligidos a ustedes, ¿y por qué? Les digo, es que como sus placas son salvadoreñas, ¿y eso qué tiene que ver? Es que los salvadoreños son violentos. Imagínense la categoría en la que nos ubican en otros países de ser violentos. Pero miren, le dije, no todos los salvadoreños, veamos a ver qué ha pasado. Y si no hay problema, no hay problema. Si hubiera problema, llegamos a un acuerdo y solucionamos y punto. Vamos a ver. Lo más seguro es que sea el carro de ustedes, les digo, el que se haya dañado. Yo andaba un Ford Taunus. Estoy hablando ya de los años 1970, 80, ¿verdad? Andaba en un Ford Taunus, donde las láminas todavía eran de los que venían de Alemania, que la lámina era bien gruesa, ¿verdad? Y cabal, me levanté y a mi carro no le había pasado absolutamente nada. En cambio, el carro de ellos se le había quebrado el stop y se le había pachado la lata del vehículo. Entonces, vaya bien, le dije, yo a mí mi carro no le ha pasado nada. El de ustedes tienen que ver cómo lo arreglan, les dije, ¿verdad? Así que tranquilos, váyanse tranquilos. Pero ven cómo nos categorizan a nosotros. Y por eso siempre tendemos a ser violentos. Siempre, rapidito se nos sube la sangre a la cabeza. Entonces también nosotros como gente pensante o como gente intelectual tenemos que pensar antes de actuar. Dime, Francisco. Sí, desde mi punto de vista, la seguridad social no está garantizada para una buena parte de la población, porque argumento esto, hoy en pandemia, esto no es nuevo, pero hoy en pandemia se ha venido a agudizar aún más la situación socioeconómica y muchas personas, como no se tiene la cultura del ahorro, uno, porque los salarios acá son muy bajos, apenas permiten garantizar la subsistencia, porque la mayoría son salarios de subsistencia los que se tienen acá, o una buena parte. Entonces, no hay cultura del ahorro. Entonces, la gente en el primer mes, prácticamente, primer mes, mes y medio, agotó las reservas que tenían y a los que tienen emprendimiento, o en ese momento tenían emprendimiento, pues agotaron también el dinero disponible para sus negocios. Pero entonces quedaron prácticamente a cero. Entonces, ¿cómo ha impactado el hecho de que no hay una seguridad social que garantice en momentos de coyuntura como la que tenemos por la pandemia? Pero antes de eso incluso, es lo que acá, por ejemplo, la mayoría pues que estamos jóvenes tal vez no dimensionamos eso, pero los adultos mayores, por ejemplo, acá no están protegidos en El Salvador, acá no tienen garantizada una vejez digna, y lo digo con propiedad porque en estos días he andado precisamente, y una de los grupos poblacionales a los que con los que hago trabajo humanitario es precisamente la población adulta mayor, personas con discapacidad y población indígena. ¿Por qué? No tienen garantizado. Nada menos el domingo pasé dejando una ayuda a una madre de familia, una señora ya
arriba de los 60 años, con 2 hijos con discapacidad, hijos mayores, pero con discapacidad, viven unas condiciones tremendas y no tienen nada más con qué trabajar por la pandemia, pues peor. Y así, en cada uno creo que si vemos a nuestro alrededor, vamos a ver casos similares, ¿verdad? Ya sea en el área rural o en el área urbana, las personas adultas mayores no tienen garantizada una vejez en El Salvador. Entonces se ven obligados a, uno, trabajar, a pesar de que no están ya en condiciones, no tienen la fuerza con las enfermedades, andan trabajando. Y 2, si no, ¿qué otra opción toca? Si no, veamos en las calles cuánto abuelito también que anda pidiendo dinero. No es porque simplemente se les antoje o porque quieran estar todo el día bajo el sol, bajo la lluvia, bajo cualquier inclemencia, soportando eso. Es porque no hay condiciones, el Estado no garantiza eso. Entonces, eso en un grupo poblacional, pero si nos ponemos a hablar de todos en general, es la de no acabar, pero desde mi punto de vista no tenemos garantizado seguridad social. Recreación o todo lo demás que establece ahí, no está. La mayoría por eso viven en pobreza multidimensional, se le conoce ahora, porque no alcanza a cubrir esas 7 necesidades básicas para poder llevar una vida digna. Cierro participación. Gracias, Francisco. Muy acertadas tus palabras, ¿verdad? Lo único que tú hablas de salarios de subsistencia. Los salarios de subsistencia son para subsistir, pero no para existir. O sea, pues que los salarios aquí son de hambre. De tal manera que hay personas, incluso yo he conocido y he tenido alumnas, ¿verdad? Tuve una alumna que me dijo, es que mire, yo en el día trabajo, y me dijo el lugar donde trabajaba, y en la noche trabajo en un burdel. Si no, yo no alcanzo a cubrir las necesidades de mis hijos. Imagínense ustedes. Entonces quiere decir que los salarios que se pagan acá en nuestro país no llegan ni siquiera a niveles de subsistencia, porque esta mujer tenía doble trabajo, ¿verdad? Doble trabajo, viendo esa parte, ¿verdad? Indecorosa, pero desgraciadamente hay muchas mujeres que van y se vuelven prostitutas por necesidad, porque lo que les dan no son ni siquiera para subsistir. Entonces tienen que buscar otros mecanismos para lograrlo. Entonces, eso no es seguridad social en nuestro país. Disfrute de salud física. ¿Cómo vamos a disfrutar de salud física? ¿Cómo están los salvadoreños de mal alimentados con esos sueldos que se pagan? Y que no hay fuentes de trabajo. Que no hay fuentes de trabajo, ¿verdad? Y eso es lo que ha obligado a mucha gente a emigrar a otros países. Que aquí no hay fuentes de trabajo. Que aquí hubo gente que vino a El Salvador, se hizo millonario a costillas de los salvadoreños. Y ahora ya no está invirtiendo aquí. Y les pongo el ejemplo. Metrocentro en Guatemala. Metrocentro en Honduras. Metrocentro en Costa Rica. Metrocentro en Panamá. Y donde dicen que allá todo es contrario a lo que al sistema nuestro centro en Nicaragua. ¿Cómo es posible que esta gente critique y condene el gobierno de Nicaragua? Y fueron a hacer, ya estando ese gobierno, ¿verdad? Y fueron a construir metrocentros allá. En lugar de invertir acá, ¿por qué no los legisladores, los diputados, por qué no establecen un régimen, una ley o un artículo en alguna ley en donde se diga, en el Código de Comercio podría ser incluso, ¿ya? donde se establezca que los empresarios están obligados a invertir el 50% de su utilidad acá en El Salvador? Por lo menos, aunque sea el 50% de su utilidad, que la inviertan acá en nuestro país. Pero aquí no. Aquí, como digo, aquí, ¿cuál es el bienestar físico? Con gente mal alimentada, con gente
que va a los hospitales y a ver en medicina se encuentran. Y va a los hospitales, mire, para ir al Seguro Social. Y que el Seguro Social lo pagamos nosotros, los trabajadores. Pagamos nosotros, los trabajadores. Pero para ir a pasar una consulta, ¿cuánto me llevo yo cuando voy al Seguro Social? Empiezo a las 7 de la mañana. Para estar a tiempo siempre llego un poco antes, un cuarto para las 7, ya estoy listo. Cuando mi cita es a las 7, voy saliendo a las 11:30, 12. O sea, 5 horas. Yo siento que no, pues. Entonces, ¿dónde está el bienestar físico? Mal alimentados y mal medicados, ¿dónde va a estar el disfrute de salud física? Ya no digamos de salud mental. Nadie que tiene hambre va a tener una salud mental. Miren, si un niño no llega a la escuela mal comido, el hambre no lo va a dejar concentrarse. Entonces, ¿cómo va a obtener salud mental si llega con hambre? Y por otro lado, con esta violencia a la que hemos estado sometidos, ¿verdad? A través de las maras. ¿Cuándo nacieron las maras? Acá en El Salvador. No nacieron ni siquiera en la época de la guerra. Nacieron después de la guerra, ya cuando estaban los acuerdos de paz, surgieron aquí las maras. Producto de la gente que se fue huyendo de la guerra a Estados Unidos y regresa acá, ¿verdad? A fundar aquí las maras. Y fueron 30 años donde no se hizo nada, ¿verdad? Por reparar ese daño social que obligó a gente a irse del país y después lo obligó a formar un mecanismo de defensa llamado maras, ¿verdad? Entonces, como le digo, ¿cómo va a haber salud mental? Ni de parte de las maras, de los pandilleros, ni de parte de la población en general. ¿Quién va a tener salud mental? Si sabe que si sale a la calle, no está seguro si va a regresar. ¿Por qué? Por la violencia en la cual estamos inmersos nosotros. Entonces no hay salud mental. ¿Y qué han hecho los gobiernos? Incluyendo el actual. ¿Qué han hecho los gobiernos? Por solucionar ese problema. Para que la gente realmente pueda tener salud mental. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos siempre estamos con los nervios, como decimos en buen salvadoreño, con los nervios crispados. Y la primera respuesta ante cualquier cosa, sintamos que es un ataque. Es una reacción de violencia, pues. Violencia verbal o violencia física. ¿Por qué? Porque no tenemos sanidad mental. Producto de la sociedad en que vivimos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Sí? Dime. ¿Se puede tomar la palabra? Claro que sí, dime. Bueno, para comenzar, gracias por darme la oportunidad de participar. Yo la verdad que estoy un poquito confundido por el hecho de cómo lo han mencionado ustedes. Y quieras o no, discúlpenme, vean. Ya esto ya es cosa mía, ya voy a hablar algo que me opongo, ¿verdad? Porque siento que, bueno, el compañero, usted, no sé si habla otro compañero, tocaron unos temas un poco más humanistas, de un deber ser también por parte de la población a lo que realmente es. Entiendo que en El Salvador todavía existe la pobreza, pero la pobreza de ahora no podemos compararla con una pobreza que hubo hace 30 años. Va a parecer un poco raro lo que digo, pero si no, vamos a comprar algo y una persona humilde no deja de tener un iPhone, ¿ya? Y aunque me digan, es que está educado por la forma de ¿cómo se llama? Del consumismo. El consumismo, no, disculpen, pero también ahora existen más remesas. Entiendo incluso lo del COVID en esta situación. Y sí, ahí empezó a ver otra vez la gente, en cierta forma, rebuscándose más por poner emprendedurismo, por salir a vender algo,
Yo sé que va a parecer un poco trágico lo que diré, pero de alguna forma también esto vino a que la gente se motivara. Porque una cosa que sí sucede, perdón por el ruido, es que ahora estamos en un tiempo también donde la mesa existe también por una razón. Y nuestra población de alguna forma, con respeto, se volvió más haragana. Por eso menciono, no podemos comprar una pobreza con una pobreza de hace 30 años. Otra cosa, entiendo a veces las situaciones de ciertos sectores donde de verdad a veces no les llegan ciertos recursos, donde incluso la misma pobreza ha provocado que entren a las pandillas, pero también entremos en conciencia que es entrar en una pandilla. La pandilla no es que solo violencia, se volvió también organizada. Es un modo de salida a un modo de vida mala, donde se engañan, porque ahí son jóvenes que realmente nunca pensamos que esto se iba a volver así. Y yo no le puedo echar la culpa tanto al gobierno, pero también un poco a la parte de la cultura, porque ahora ya no estamos viviendo con maras que vienen a fundarla, sino que es el hijo del marero, porque ellos vinieron a tener hijos a qué edad. Y si lo analizamos, ya eso también no le podemos solo echar la culpa a los gobiernos. Ellos ya vienen también con una mentalidad desde que de bebé se le empezó a crecer, del 2000 para acá. Ya ahora un marero ya tiene mayoría de edad. Y fue todavía antes del tiempo. Lo que trato de decir es que realmente ya no podemos hablar de violencia sin realmente enfocarnos en lo que sucede en el país. Porque no es la misma violencia de aquí como la violencia de Nicaragua, o de Honduras o de Guatemala, aunque estemos a la par. No podemos decir que la situación económica es igual a la de aquí, porque en Guatemala está prosperando. Honduras y Nicaragua están más o menos, que no levantan o no levantan. Entonces, sus estados económicos, sus gobiernos actuales, cada cosa tiene su fenómeno y realmente es bien difícil venir a querernos comparar ante violaciones, ¿verdad? Porque tenemos que mejor enfocarnos en nuestro problema primero en la casa para entenderlo bien, no dejarnos dar paja de otra gente, porque incluso han venido de otros lados o nos vienen a inculcar muchas cosas. Y al final las tendencias del consumismo, bueno, la tecnología ya empezó a ser una forma de englobar a la sociedad. Entonces ahora la sociedad lo que va a provocar es que vamos a empezar a tener tendencias generales tal vez, pero todavía mantenemos tendencias culturales. Creo que con esto cierro mi participación. Excelente, Walter, me parece muy bien tu participación. Carla Marielos Romero. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañeros. Yo solo quiero agregar algo y sí, muchas de las cosas que compartió ahorita nuestro compañero Walter, sí, las comparto, pero de otras estoy totalmente en contra. Una de esas es que decía que hasta las personas como más sencillas, más humildes andan en el iPhone, ¿verdad? Eso es generalizar, o sea, quizás en el círculo donde te desenvolveas o no sé, la pobreza que se conoce, ¿verdad? También llamo un poco a la mesa, traigo a la mesa, que muchos de nosotros en el mismo país, o sea, en el mismo Salvador, ignoramos las realidades económicas, realidades sociales que muchos de nuestros hermanos aquí, o sea, literal, El Salvador, puedes tener, bueno, tenemos el ejemplo de Multiplaza y están estos apartamentos de lujos y enfrente está la cuchilla, o sea, son esas dimensiones sociales las que nosotros vivimos. Yo he tenido el privilegio de poder trabajar en comunidades donde hay retraso sociocultural y eso es complicado, es difícil porque no podemos decirle la gente tiene la culpa. Sí,
sí, o sea, al final cada quien es responsable de sus decisiones, pero estamos hablando también que el Estado, o sea, que el ente, el contrato social que nosotros firmamos al pertenecer a un Estado, a un país, nos tiene que garantizar el acceso y nos tiene que, bueno, pongámosle, ¿verdad? A no ponernos exigentes, pero al menos tiene que trabajar para que la mayoría de sus habitantes tengan acceso a lo mínimo, al mínimo vital. Difícilmente en nuestro país, bueno, eso obviamente en la ciudad o en algunos municipios ya más desarrollados no se va a ver, claro que no, pero en otros departamentos, en otras ciudades de nuestro país, hay gente que no tiene ni $1 para comer. Y o sea, he conocido esos casos, he visto que hay gente que estás hablando con ellos y no coordinan ideas, no hay lógica, o sea, no hay, porque no han sido estimulados desde chiquitos, porque no hay un retraso sociocultural y eso difícilmente una persona ayudándose sola con sus propias decisiones va a salir de esa realidad. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado, ahí es donde tiene que ir y brindar educación, no solo, yo sí apuesto, perdón. Lo siento. Bueno, ahí sí está mi participación No, pero, y sí. pero se te escucha siempre a través de los ladridos. Ok. Bueno. Ya te desconcentró. Ok. Ahora, sí, perdón. A lo que quiero concluir es de que no podemos culpabilizar a la gente en general ni al Estado. O sea, aquí estamos, bueno, estamos en la misma cancha jugando el mismo partido. Todos tenemos que colaborar. No podemos decir, es que la gente tiene la culpa y es que ni modo, es decisión de ellos entrar a las pandillas. También he tenido el privilegio de poder conocer a chicos que no es mucho decisión de ellos, es la decisión casi impuesta. Entonces, es bien complicado señalar, porque es bien fácil, ¿verdad? Como decir, es que sí, es su decisión salir de esa pobreza, o que trabaje, que emprenda, pero cuando no tiene las habilidades cognitivas, las capacidades sociales, para poder salir de esa pobreza necesita una ayuda externa, y ahí es donde nosotros podemos entrar como sociedad civil o el Estado como su ente, ¿verdad? Protagonista dentro de la regulación y la garantía de bienestar a estas personas. Entonces, eso quisiera como recalcar un poco y no hacer sentir como que la sociedad o la gente en sí es la responsable o el Estado es el culpable, ¿verdad? Creo que es más como un conjunto, o sea, estamos juntos, ¿verdad? Trabajando en esto. Así que solamente, licenciado. Bien, Gracias. gracias, Carla. Excelente participación también. Karen López. Sí, mi participación era esa, que concuerdo totalmente con lo que dice la compañera. O sea, vivimos en una sociedad que ya ni siquiera es como que existen 3 tipos, la alta, media y pobre. O sea, hay gente que realmente sobrepasa la pobreza al no tener nada. Y donde, o sea, es parte del Estado, y no juzgar solo a la gente, decir lo que dice la compañera de que, ay, son más haraganes ahora. No es cierto. Es parte del Estado porque hay comunidades, hay cantones en el país donde realmente ni siquiera hay acceso a que puedan tener un transporte para poder movilizarse para ir a un trabajo, donde te tardas más horas caminando y ni siquiera en un camino que sea como pavimentado o que no sea tan dificultoso de llegar. Entonces no podemos culpar solo a la gente. O sea, sí es totalmente responsabilidad del Estado brindar las herramientas para que el pueblo o la población pueda intentar salir adelante. Entonces siento yo, como con la compañera, que, o sea, generalizar y decir eso de toda la gente está mal, porque sí es cierto, hay gente que puede ser cómoda y lo que sea, pero sí es parte fundamental de que el Estado haga algo para poder brindarte las herramientas como
humano para que puedas desarrollarte. Entonces, esa era mi participación. Gracias, Karen. Excelente también, Francisco. Sí, retomo nuevamente para complementar y pues con Carlita hemos tenido oportunidad de trabajar en diversos ámbitos, pero con grupos en situación de vulnerabilidad, en este caso mujeres, jóvenes, niños, adolescentes. Entonces, eso pues nos ayuda a comprender un poco más la realidad de nuestro país y a raíz de eso, bueno, yo ya llevo bastantes meses desempleado, sin embargo, pues me ha tocado que reinventarme y ser emprendedor, ¿verdad? Pero toda esa experiencia acumulada y esa experiencia en campo es lo que a mí me ha sensibilizado tanto que yo durante la pandemia, y le digo, me dediqué a hacer trabajo humanitario. Sigo todavía haciendo ya en menor intensidad, pero lo sigo haciendo porque ya el Estado o el gobierno en todo caso pues retomó mucho. Yo fui de los primeros que comenzó acá con el tema de repartir alimentos en aquel momento cuando se estaba entregando el bono, porque la necesidad era comida más que el dinero en sí, porque no podía ni salir, ¿verdad? Pero a lo que voy, y como mis compañeras acaban de mencionar, la semana pasada, no nos vayamos tan lejos, el día miércoles yo estuve en Cabañas, fui a hacer una entrega de una contribución ahí humanitaria, y un joven de 17 años, solo estudiado en 9º grado, porque de donde vive para estudiar, bueno, salió a recoger lo que le llevaba, caminó 3 kilómetros, y con mi vehículo traté de acercarlo lo más posible hasta donde la calle lo permitía, porque de ahí para allá ya no había calle. Entonces, y lo que le llevaba era útiles, cuadernos, todo lo necesario para que él siga estudiando su bachillerato, porque como no está en el sistema, por las complejidades que hay en el campo, pues él está fuera del sistema, entonces no tiene, aparte de eso, es huérfano, entonces, ¿quién más apoya? Entonces yo cuando me enteré de la historia y a pesar de eso, el deseo de superación, pues no dudé, toqué algunas puertas con amigos y bueno, la respuesta se la pude llevar hasta porque este domingo comenzaba ya su bachillerato a distancia. Ahí otro caso, siempre en la zona de Cabañas, por el sector de San Isidro, hay jóvenes que no están estudiando en este momento por una razón. En la comunidad, en el cantón ese caserío, perdón, donde viven, no hay ninguna señal de internet que llega. Entonces, ¿cómo estudian? Entonces, esa es la realidad social que tenemos acá en el país y estamos hablando de estos lugares rurales, ¿verdad? Ahora, si vamos al área urbana y donde están también el fenómeno de la violencia o de las pandillas, es otro que también tuve la oportunidad de verlo, de cómo funciona todo eso y en ese trabajo humanitario que hice. Entonces, es cierto, no se puede generalizar, que sí tenemos problemas muy complejos, muy estructurales y que y la respuesta debe ser proporcional y de manera estructural, integrada. Eso es lo que hace falta y ahí es donde todos los actores políticos, económicos y todo, bueno, todos los actores realmente deben enfocarse a hacer ese trabajo de manera conjunta. Aquí no se puede estar ya de manera individual tratando de resolver un problema complejo. Pero sí, también comparto el que no solo podemos generalizar, porque a veces desde digamos, nuestro entorno podemos de manera subjetiva, pues obviamente concluir sobre un determinado tema algo, pero que no es la realidad que realmente se vive en todo el país. Aquí todavía estamos en situaciones, y les comparto estas experiencias, les digo, de la semana pasada. O sea, en pleno siglo XXI todavía tenemos zonas donde no hay internet, todavía tenemos zonas en las que los jóvenes tienen que hacer cuanto esfuerzo ni nos imaginamos porque no lo hemos vivido, para salir a tratar de superarse en busca de esas oportunidades, porque no llegan ahí, entonces hay que salir. Y se los digo con propiedad también, porque yo soy una persona que viene del campo,
y para lograr, y que imagínense, 17 años después de salir de bachillerato, estoy cursando la universidad, entonces no se puede generalizar, pero sí tenemos un trabajo y aquí es donde nosotros como actores tenemos que volvernos agentes de cambio y a todo digamos, este conocimiento que estamos adquiriendo, ponerlo en función social también, no solo personal. Cierro participación. Gracias, Francisco. Bien, me quedo con sus últimas palabras. Acepto todo lo que has dicho también, Francisco, lo que han dicho los demás compañeros, ¿verdad? ¿Por qué es que yo estoy planteando de esta manera el análisis de los derechos humanos establecidos por la ONU? ¿Por qué lo estoy planteando? Porque ustedes son jóvenes, están con todas las energías, están con toda la mente fresca, para que tengan la capacidad de analizar y en base al análisis proyectar el futuro de nuestro país. Cada quien desde su punto de vista, cada quien dentro de sus posibilidades. Aquí tenemos dos intervenciones, Karen y Francisco, que están participando en actividades de beneficio para esa gente. Ahora, el por qué, y quiero que aclararlo ahora, el por qué yo hablo de 30 años atrás. No estoy hablando de los partidos políticos de 30 años atrás. Miren, eso aquí en nuestro país es histórico. ¿Verdad? Que la gente pobre siempre fue explotada, fue incluso robada, ¿verdad? Robada. Pero, y para poner un ejemplo de ese antes de la guerra, por eso hablo de un antes y de un después. Un antes porque las condiciones estaban, pero durante la guerra provocó que esas condiciones empeoraran, ¿verdad? Pero antes, por ejemplo, aquí cuando se metió el café, ¿cómo se metió el café aquí en nuestro país? Algo que le debemos a nuestro prócer Gerardo Barrios. ¿Cómo le vamos a deber eso a Gerardo Barrios? Que en manos de quién está el café. ¿Está en manos de todos los salvadoreños o de una buena cantidad de población en El Salvador? Pero aquí, ¿qué es lo que hicieron? Le expropiaron terrenos a los propietarios por naturaleza, a los indígenas. Les expropiaron las tierras comunales y las tierras ejidales. Y estoy hablando del siglo antepasado, o sea, de los años 1800. ¿Verdad? Entonces, ese problema no es nada nuevo. ¿Por qué se dio esa rebelión en el año 1932? Porque llegan momentos en que las cosas rebalsan. Y así fue cuando Maximiliano Hernández Martínez, la población salvadoreña rebalsó y protestó. Y se fueron a una huelga de brazos caídos. Que eso a Maximiliano Hernández Martínez no le importaba, pero sí a los ricos y millonarios que vivían aquí en este país. Y entonces le dijeron, mira, aquí está la plata, andate. Pero aquí, que se restablezca el trabajo, que se restablezca la actividad económica. Y volvemos, será la dictadura militar, ¿verdad? Esa época que ustedes todavía no vivieron. Será la época de la dictadura militar. ¿Verdad? Entonces, llega un momento en que también esa dictadura militar, que comenzó en 1948, cuando fue derrocado Maximiliano Hernández Martínez, fueron los militares los que tomaron la dirección del Estado, ¿verdad? Y formaron una dictadura. Llegó un momento en que también rebalsó el vaso y la gente protestó y se organizó, ¿verdad? Primero en organizaciones sociales, sindicales, y después en organización militar, que fue la guerrilla. Que de eso se aprovecharon algunos y se siguen aprovechando y se han hecho también ya parte de la burguesía de nuestro país. Esa es otra cosa diferente, ¿verdad? Que ya no están pensando en función de solucionar los problemas de la población, sino en función de ver cómo se enriquecen más. Y por eso hablo de un antes y un después. Durante la guerra, allí había protesta. Durante Maximiliano Martínez, allí había protesta.
Consecuencias de la guerra. ¿Verdad? Las consecuencias de la guerra. La economía se fue para abajo. Y vinieron acá compañías, se nacionalizaron instituciones estatales, ¿verdad? Para que las explotara la propiedad privada. Que el Estado es un mal administrador y que por eso mejor vendieron. Miren, no es el Estado el mal administrador, es el que dirige o dirigía esa institución en esos momentos. Ese era el mal administrador. Entonces lo que hubieran hecho era quitarlo. ¿Por qué razón la empresa privada funciona? ¿Por qué no poner gerentes generales como los que tiene la empresa privada en instituciones oficiales que las haga producir? O sea, no es el Estado, es el presidente de turno que no ha sabido escoger a sus funcionarios, porque han puesto gente incapaz a dirigir Antel. Para poner un ejemplo, pusieron a gente incapaz. ¿Para qué? Eso fue con la intención de privatizar. Hace algunos años también hicieron ver de que ANDA estaba fallando y ya querían privatizar el agua y no han podido hacerlo hasta ahorita porque saben el desborde del río que puede venir de privatizar el agua. ¿Cuánto les cuesta a ustedes una botellita de agua cristal? ¿Cuánto les cuesta a Roberto Alvarado Ramírez, Roberto Josué Alvarado Ramírez? ¿Cuánto vale una botellita de agua cristal? La más pequeña, como 50 centavos. Ah, ok. ¿Y cuántas te tomas al día? De esas me tomaría quizás unas 5. Unas 5, serían 2.50 diarios. Sí. 2.50 por 30 días. Son 75 mensuales. 75 mensuales. ¿Cuántos miembros son de tu familia? Somos 2. 2. Entonces serían 75. Solo en agua estarían gastando 150. Estarían gastando 150. Y eso gastas de agua hoy ahorita con el agua que te da ANDA. O sea, sí, aproximadamente. No así, vea, pero agua para tomar o agua para los Del quehaceres agua del hogar. potable que tomas, ¿eh? Del agua no de gasto cloro. eso. No gastas eso. Pero gracias a Dios tú tienes esa capacidad de poder comprar agua cristal. Pero aquí en El Salvador hay personas que no tienen esa capacidad. Entonces, si se privatiza el agua, ¿de dónde va a tomar esa gente de la que estaba hablando Francisco? Y de la que habló la compañera anterior también, que se me escapa siempre el nombre. Quiero ver si lo hallo. Carla. Correcto, Carlita. Entonces, ¿qué capacidad van a tener? Y si se privatiza el agua, ¿para quién va a ser el negocio? ¿Para quién va a ser el negocio? Para la empresa privada. Y se van a enriquecer. ¿Qué es lo que busca la empresa privada? Ganancia, sin importarle la población. Y ahí lo tenemos ahorita con los celulares, como dijo alguien por ahí. Es cierto, hay muchísima gente que acá tiene celular y no tiene ni siquiera un primer grado, pero tiene un celular. ¿Pero por qué? Porque esa es la ignorancia en la que nos tienen sometidos. Y aquí voy a poner yo un ejemplo. Costa Rica es un país centroamericano y fue compañero en la independencia de España. ¿Por qué Costa Rica no está formando parte del mercado común centroamericano? ¿Por qué razón se habla únicamente del Triángulo del Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador? Nicaragua ya sabemos que no lo van a tomar como Triángulo del Norte, porque pues Nicaragua tiene otro esquema, otro modelo económico. Pero Costa Rica estaba en las mismas condiciones que nosotros, incluso antes de la guerra, en desarrollo económico nada más. El Salvador iba adelante de Costa Rica. ¿Y cómo es que ahora Costa Rica está delante de nosotros? Y mucho más adelante.
de tal manera que ya no quieren ni siquiera participar en el mercado común centroamericano. ¿Por qué esa diferencia? Si somos pueblos hermanos y somos pueblos que nos hemos criado juntos, simple y sencillamente, allá comenzaron a desarrollar una visión de país y comenzaron a invertir en educación, educación, educación. ¿Mira? Educación, educación. Aquí no. Aquí no se ha hecho nada. Aquí no. Aquí se ha hecho más rico, más rico, más rico para invertir en otros países, pero no en El Salvador. Pero no en El Salvador. Eso es lo que está sucediendo acá en nuestro país. Bien, quiero pedirles a los compañeros pues que todavía me piden el acceso cuando estamos en la clase, que por favor solucionen ese problema, que se comuniquen con la universidad, porque definitivamente no siempre puedo estar pendiente de que se conecten. Entonces tienen que solucionar eso. Ustedes tienen que recibir el link como lo reciben todos los demás compañeros, ¿verdad? Tienen que recibirlo. Incluso en la clase pasada hay un compañero que yo le di acceso y que únicamente me aparece un correo solo con iniciales. Solo iniciales, entonces no sé quién es. Y lo más posible, esta persona asistió a clase, pero como no le sé el nombre, porque solo aparecen iniciales, le tuve que poner falla. ¿Verdad? Le tuve que poner falla. Así que por favor, solucionen eso. Voy a darles hasta la próxima semana para que solucionen. De ahí no voy a estar dando acceso, ¿verdad? De esa manera. Me interesa que estén en clase, pero que lo hagan de la forma adecuada. Solo para concluir, pues, ¿verdad? Entonces, aquí no se ha buscado soluciones de largo plazo, sino que solo soluciones de corto plazo. No se ha buscado, como digo, no se ha tenido, no ha habido hasta ahorita un presidente, una asamblea legislativa y una Corte Suprema de Justicia que tenga visión de futuro. ¿Para qué? Para lograr que realmente El Salvador se desarrolle y que entienda esta gente que ha estado manipulando el Estado completo de que es la peor manera y que tarde o temprano se le va a revertir. Ya hemos tenido incidencias en la historia, ¿verdad? Tenemos el caso de 1932, los más recientes, y el caso de la guerra civil que duró 10 años. Entonces tenemos que tratar de evitar, y esa debe ser la meta y el objetivo de ustedes, luchar porque no haya una nueva guerra civil. Pero eso se va a lograr cambiando el modelo económico, no el sistema, el modelo económico que se está implementando en nuestro país. Una idea así, al azar y quizás fuera de contexto, que yo decía, que la ley obligue a los empresarios a reinvertir en El Salvador el 50% de su utilidad y no que suceda como le sucede a mucha gente. Incluso, para terminar, voy a poner un ejemplo, el caso de un joven que yo conozco. Vivía allá en Lourdes y llegaron y lo visitaron las maras y le dijeron que se hiciera de las maras, que si él no se hacía de las maras, lo iban a matar. Lo visitaron 2 veces y la segunda vez le mostraron ya armas, como que dice, la próxima vez tenemos que matar. Esta persona tuvo que huir de ese lugar. Eso fue hace aproximadamente 15 años. Y esa persona sigue viva, hoy tiene más de 30, ¿verdad? Un poquito más de 30. Pero imagínense ustedes, qué salud física, qué salud mental podemos tener bajo esas condiciones. Bien, les agradezco mucho. Perdonen que me haya pasado un poquitito, pero quería y me gusta que ustedes participen, ¿verdad? Y si hay participación, no me importa que no me pague la universidad, pero me importa que ustedes aprendan y que conozcan la realidad de nuestro país. Pasen muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes y que tengan un lindo fin de semana. ¿Sí? Disculpe interrumpirlo ahorita para terminar, asunto de lo del correo. Mire, ¿sí? No por lo menos considero yo que no sé si a algunos compañeros les ha pasado, pero también, bueno, yo sí he tratado de comunicarme y la universidad no siempre responde como debería de ser, ¿verdad? Ah, sí. No vamos a echar las culpas a todos, pero o sea, en esta situación sí no se nos ha complicado a varios
a mí me ha tocado incluso molestar a algunos compañeros porque mi correo, incluso ya lo solicité, no me han dado respuesta. No sé por qué tiene tanta dificultad, por lo menos el aspecto del correo, y considero yo que, no sé, para entrar a la U virtual, todos incluso también tenemos nuestra contraseña, nuestro usuario, y de por sí es bien personal también, y también es una forma de comunicarnos con usted. Sí. No sé si pudiera hacernos el favor de publicar mejor en la U virtual, porque el correo ya a esta altura considero yo que ya dio mucho problema, y siempre igual la U virtual es parte de un programa que nos ha dado la misma universidad para trabajarla. Entonces no sé si por medio de ahí nos puede pasar el link cuando, en vez de subirlo al correo. Fíjate que sí, yo lo podría hacer, pero cuando yo publico el link, ya medio mundo quisiera entrar. Y todo, ¿verdad? Y acuérdense que la clase es solo para ustedes. Claro, pero como en Y la por un lado, y plataforma por otro lado, que a mí me sería más difícil poder controlar la asistencia de ustedes. Por eso no lo hago, porque sería más difícil. Y yo tengo la obligación con la universidad de reportar a las personas que no están en clase. No, eso se entiende, pero aquí estamos como que entre la espada y la pared los que hemos tratado de agarrar. Escalemos el problema. Si aquí Y no, no hay que echar la culpa, somos creo que más de 40. no, por eso digo, no, son como 40, son como 8 personas, ¿verdad? Lo que hay que hacer es escalar el problema. Si no les ha atendido la persona a quien ustedes se digan, pues hay que ir a la autoridad superior, inmediata superior, escalar el problema, ¿verdad? Para que licenciado, ¿sí? perdón que yo lo interrumpiera, pero le quería comentar, al poner el link en el aula virtual no tiene nada que ver con lo de la asistencia, porque si usted lo pone ahí, se nos facilita el hecho de nosotros ingresar a la plataforma de Teams. No significa que al usted pegar el link no le va a aparecer como las mismas funciones que ya tiene como en esta plataforma. Ajá, correcto, pero ¿cómo hago yo para pasar lista? ¿Me van a aparecer todos con su nombre? De hecho, en la U virtual le aparece el horario de cuando la gente entra y cuando sale. No, correcto. Pero la cosa es que no me aparece tampoco el nombre de la persona que entra con el link. Yo tengo que, como digo, tengo que reportar las ausencias. Carmen María, así quería. Sí, yo quería darles esta información a mis compañeros porque pues a mí me sirvió un montón. Cuando uno solicita el correo, no le contestan, sino que lo único que hacen es como un correo de confirmación en el cual te dicen que te metas al portal del estudiante y ahí te vas a autogestión y se llama como Teams 300 algo y ahí te genera, o sea, tú te metes ahí y te genera el correo y la contraseña, así que no es necesario como que alguien se contacte contigo o que te lo manden por correo, sino que te metes al portal del estudiante y te vas a Teams y ahí te genera todo. Carmen María, puedes tú en el aula virtual, como tenemos ahí un foro, ¿verdad? Ahí en el foro de documentos, puedes tú subir ese procedimiento en Word para que el que lo quiera consultar lo haga. O yo lo publico después, ¿verdad? Si no tienen acceso, pues yo con mucho gusto lo publico para que todas tengan acceso. De tal manera que solucionemos ese problema. Bien, profesor. Sí, dime. Profesor, siempre con este problema, porque a mí me pasó, perdí como tres o cuatro clases por esto mismo. Yo hice dos cosas. Uno, pues el proceso digital. Y lo otro, miren, cuando ya no, porque sí es cierto, comunicarse es por esta vía es muy complicado. Entonces yo fui directamente a la universidad y pedí hablar con responsable. En este caso, pues el licenciado Gámez estaba con incapacidad médica, pues me entendió la licenciada López, pero con esto, y estuve hasta que me resolvieron, porque incluso cuando ya me habían autorizado, validado y todo, y aún yo no podía ingresar. Entonces, seguí insistiendo y llamando directamente, y o sea, sí fue
fue tedioso porque fueron 3 días prácticamente en los que estuve desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde, todo el día entre llamadas, correos. Fue tedioso, pero al final se logró de esa manera. Eso, una. La otra, a mí me llegó también el correo después de todo eso, pero no aparecen los nombres, sino que me aparecen, sí, los CIF y los correos de todos los que estamos inscritos en esta cátedra. Podríamos hacer lo siguiente, y es una propuesta. Las 8 personas o 9, no sé cuántas son, si gusta, profesor, me las puede hacer llegar al correo el número de CIF y yo puedo verificar cuál es la contraseña provisional que el sistema les da. Se las paso para que ya ellos puedan hacerlo de manera directa y a ellos el sistema te pide automáticamente que cambies la contraseña, porque esa es una provisional que da la universidad y esa nos los ha mandado a todos. Ok, gracias, Francisco. Bueno, a los compañeros, pues ahí en el chat del aula virtual, el que esté de acuerdo en dar la información que solicita Francisco, me los pone en el chat y yo... Licenciado, solo lo interrumpo un ratito. Fíjese que ya estamos en la otra clase y la licenciada ya me... Okay. A empezar a pasar lista, va, fíjese. Bueno, ok, no, puedes desconectarte porque esto ya es fuera de clase. Puedes desconectarte porque esto ya es fuera de clase, ¿verdad? Bien, ¿alguien